Imagina que te despiertas. Abres los ojos y el techo no es blanco. Es roca. Roca gris compactada, rugosa, a 2 metros de tu cara. Junto a tu cabeza hay una ventana pequeña, vidrio reforzado de 15 centímetros de grosor. Y al otro lado de esa ventana no hay cielo. No hay pájaros. No hay nubes. Hay negro. Negro absoluto. Y en ese negro, suspendida sin nada que la sostenga, hay una esfera. Azul. Brillante. Enorme. Flotando ahí como si alguien la hubiera puesto a propósito para que la puedas ver desde donde estás. Esa esfera eres tú. O más exactamente, es el lugar del que vienes. Porque tú ahora mismo estás en la luna. No de visita. No en una misión de 72 horas con una bandera y unas fotos y una carrera de regreso a casa. Estás viviendo ahí. Hay otros 150 seres humanos en el mismo complejo. Hay médicos y geólogos e ingenieros y agricultores que cultivan lechuga bajo luces artificiales en módulos de presión sellados. Hay una cafetería donde el café sabe diferente, porque el agua fue extraída del hielo del polo sur lunar y purificada 3 veces. Hay un hospital pequeño. Hay una sala común donde los turnos de noche se juntan a ver películas proyectadas contra una pared de roca. Y hay un niño de 3 años que nació ahí, el primer ser humano de la historia que tiene como mundo natal no la Tierra. Eso no es ciencia ficción. Es el destino que los ingenieros de SpaceX están construyendo ahora mismo, pieza por pieza, en fábricas de Texas, de Florida, de California. Y lo que hace que esta historia sea más perturbadora que cualquier novela de ciencia ficción es que el plazo no es dentro de 300 años. Es ahora. En los próximos minutos vas a entender exactamente por qué esto está ocurriendo ahora y no antes. ¿Qué tiene SpaceX que todos los programas anteriores no tuvieron? ¿Cuáles son los obstáculos reales que quedan, los que los ingenieros discuten en privado y que los comunicados de prensa no mencionan? Y al final vas a tener que responder una pregunta que es más difícil de lo que parece. No si es posible construir una ciudad en la Luna, sino qué significa para la humanidad convertirse en una especie que vive en más de un mundo. ¿Y por qué esa pregunta no tiene respuesta cómoda? Solo lo esencial. La humanidad pisó la Luna. 12 personas caminaron en su superficie. Y luego, durante 50 años, no volvió nadie. No porque fuera imposible, sino porque nadie financió el programa para hacerlo. Los cohetes que existían eran tan caros que solo los gobiernos podían pagarlos. Y los gobiernos tienen otras prioridades. Hospitales, carreteras, guerras. El espacio puede esperar. Durante 50 años, el espacio esperó. Lo que cambió no fue un gobierno que decidió volver. Lo que cambió fue algo que nunca había ocurrido en la historia de la exploración espacial. Una empresa privada construyó cohetes mejores y más baratos que los de la NASA. Y eso no estaba en ningún modelo de negocio que nadie hubiera proyectado. Eso lo cambió todo. Para entender por qué una ciudad en la Luna es hoy una conversación real y no ciencia ficción de domingo por la tarde, necesitas entender un solo número. El coste de llevar 1 kilogramo al espacio. Música. Durante décadas, ese número fue el muro que bloqueó todo. En la era del transbordador espacial, llevar 1 kilogramo a órbita baja terrestre costaba alrededor de $54.000. $54.000 por kilogramo. Para que lo visualices, un coche mediano pesa unos 1.500 kilogramos. Llevar ese coche al espacio costaba más que una mansión. Y la Luna no es órbita baja. La Luna está casi 4 veces más lejos que la Estación Espacial Internacional. El coste para llegar ahí era proporcionalmente mayor. Para construir una base lunar mínimamente viable,
con todos los módulos de habitabilidad, los sistemas de soporte vital, los vehículos de superficie, la comida inicial, el equipo científico, estarías hablando de miles de toneladas de carga. Miles de toneladas por $54.000 el kilogramo. Puedes hacer el cálculo tú mismo. El número resultante tiene demasiados ceros para ser una propuesta seria. Por eso no se hizo. No por falta de tecnología, por falta de un modelo económico que lo hiciera remotamente posible. Luego llegó SpaceGas. Y el primer cohete orbital reutilizable de la historia que realmente funcionó. La idea de un cohete reutilizable no era nueva. El transbordador espacial se llamaba a sí mismo reutilizable. Los propulsores sólidos se recuperaban del océano y se reacondicionaban. El orbitador podía volar varias veces. Pero la reutilización del transbordador era tan costosa y tan compleja que el ahorro que prometía nunca se materializó. Cada misión requería meses de mantenimiento y decenas de miles de técnicos. Lo que SpaceX hizo fue diferente. En un vuelo que la mayoría de los comentaristas de la industria aeroespacial consideraban una apuesta descabellada, SpaceX aterrizó el propulsor de un cohete orbital de vuelta en la plataforma de lanzamiento. Un cohete que había llegado al espacio, que había dejado su carga útil en órbita, y que luego había encendido sus motores, dado la vuelta, descendido a través de la atmósfera y aterrizado de pie sobre sus propias patas, con una precisión de metros. En ese momento, la economía del espacio cambió para siempre. Piensa en lo que significa la reutilización con un ejemplo que tiene sentido para el cerebro humano. Un Boeing 737 cuesta alrededor de $100 millones. Vuela varios trayectos al día durante décadas, antes de ser retirado. En toda su vida útil, transporta millones de pasajeros. El coste de fabricar el avión se amortiza en decenas de miles de vuelos. Un cohete de un solo uso costaba cientos de millones de dólares. Se usaba una vez y se hundía en el océano. Imagina que los aviones funcionaran así. Imagina que cada vez que quisieras ir de Madrid a Nueva York, la aerolínea tuviera que construir un Boeing desde cero, usarlo una vez y tirarlo al mar. El precio del billete reflejaría exactamente eso. Eso fue la industria espacial durante 60 años. SpaceX rompió ese modelo. El Falcon 9 llevó el coste por kilogramo en órbita baja a menos de $3.000, de 54.000 a menos de 3.000, en menos de una década, una reducción del 95%. Pero el Falcon 9 no es el proyecto que hace posible una ciudad en la Luna. El Falcon 9 es el ensayo general. El proyecto que hace posible una ciudad en la Luna se llama Starship. El Starship es el vehículo más grande y más poderoso que los seres humanos han construido jamás. Cuando los dos componentes, el superpropulsor Super Heavy y la nave Starship, están apilados uno sobre el otro, el sistema completo mide 121 metros de altura. Más alto que la Estatua de la Libertad. Más alto que muchos edificios de oficinas en el centro de cualquier ciudad. Sus motores Raptor queman metano y oxígeno líquido. Esa elección de combustible no es arbitraria. El metano se puede producir en la Luna a partir de recursos locales. Se puede producir en Marte con recursos locales. Un cohete que vuela con metano es un cohete que puede reabastecerse en el destino. La capacidad de carga del Starship a órbita baja, en su versión completamente reutilizable, supera las 100 toneladas. Y el coste por kilogramo, cuando el sistema esté maduro y volando con la frecuencia que SpaceX tiene como objetivo, cae a menos de $100 por kilogramo. Menos de $100. Para que dimensiones ese número. Enviar 1 kilogramo de carga urgente por avión de Madrid a Nueva York cuesta alrededor de $20. Llevar ese mismo kilogramo al espacio en un Starship maduro costaría 4 o 5 veces más que enviarlo a otro continente.
Eso es un cambio tan fundamental en la economía del espacio que hace que proyectos que antes eran completamente inviables empiecen a tener números que se pueden presentar en una reunión de inversores sin que la gente se ría. Una base lunar permanente. Una ciudad en la Luna. Con costes de lanzamiento de $100 por kilogramo, la logística de construir y mantener una base de cientos de personas se vuelve comparable, en orden de magnitud, a la de mantener una estación científica en la Antártida. Cara todavía. Difícil todavía. Pero del orden de magnitud de cosas que los seres humanos hacemos cuando decidimos que vale la pena. Pero el Starship no es solo un cohete grande y barato. Tiene una característica que lo hace específicamente adecuado para una base lunar permanente y que los demás sistemas existentes no tienen. Puede reabastecerse en órbita. Para llegar a la Luna con suficiente carga útil, como para ser útil, un vehículo necesita llevar mucho combustible. Llevar más carga útil significa dejar menos espacio para combustible. Y el combustible es pesado. La solución es dividir el viaje en dos partes. Primero, el Starship sube a órbita terrestre, baja con su carga útil. Luego, otro Starship configurado como tanquero sube con combustible y se lo transfiere en órbita. Ahora tiene su carga útil completa y el combustible necesario para ir a la Luna, orbitar, aterrizar y volver. Cuando esa operación funcione de manera rutinaria, el sistema se vuelve enormemente más capaz. Aquí hay algo que no se cuenta en los resúmenes de noticias sobre SpaceX. El Starship no fue diseñado para ir a la Luna. Fue diseñado para ir a Marte. La Luna es un destino intermedio, una prueba de concepto. Un lugar donde SpaceX puede demostrar que puede llevar personas, establecer una base, vivir fuera de la Tierra. Si eso funciona en la Luna, que está a 3 días de viaje, entonces escalar al viaje a Marte es el siguiente paso natural. La ciudad en la Luna no es el objetivo final. Es el primero. Hay dos versiones de la historia de la ciudad en la Luna. La versión de las presentaciones con renders y música épica. Y la versión que los ingenieros de soporte vital discuten en las salas de reuniones sin cámaras. La segunda versión empieza con este hecho. El cuerpo humano no fue diseñado para la Luna. No es que se tenga que adaptar un poco. No es que haya que ajustar algunos parámetros. Es que prácticamente todos los sistemas del cuerpo humano asumen la existencia de una magnetosfera. Asumen la existencia de una atmósfera. Asumen una gravedad específica. Asumen un ciclo de día y noche de 24 horas. La Luna no tiene ninguna de esas 4 cosas en las formas que el cuerpo humano necesita. El problema de la radiación es el más urgente. La Tierra tiene un escudo magnético, la magnetosfera, que deflecta la mayoría de las partículas cargadas que el Sol y el cosmos lanzan constantemente hacia nosotros. Lo que escapa a ese escudo lo absorbe, en gran parte la atmósfera. El resultado es que en la superficie de la Tierra estás extremadamente bien protegido de la radiación espacial. Tan bien protegido que la mayoría de las personas ni saben que existe ese problema. La Luna no tiene magnetosfera propia. Su campo magnético es tan débil que es prácticamente irrelevante como escudo. Y no tiene atmósfera. En la superficie de la Luna estás directamente expuesto a todo lo que el cosmos te lanza. Rayos cósmicos galácticos. Partículas de alta energía que viajan a velocidades relativistas. Radiación ultravioleta solar sin filtrar. Y los eventos de partículas energéticas solares, las tormentas solares, que pueden llegar en horas y que sin protección adecuada son letales. Las soluciones de ingeniería existen y son conocidas. Excavar bajo la superficie. La roca lunar ofrece protección natural. A 2 o 3 metros bajo el regolito, la dosis de radiación cósmica cae dramáticamente. Cubrir los módulos, superficiales con metros de regolito compactado.
Los tubos de lava. La Luna tiene cavernas subterráneas naturales, formadas por el flujo de lava volcánica hace miles de millones de años, que se extienden kilómetros bajo la superficie. Sus paredes de roca ofrecen protección natural contra la radiación. Algunos de esos tubos tienen diámetros de kilómetros. Una base construida en el interior de un tubo de lava lunar estaría protegida de la radiación por la misma estructura geológica del satélite. Eso es elegante. Eso resuelve el problema casi de forma gratuita. El problema es que no sabemos con precisión dónde están esos tubos, cuál es su integridad estructural, ni si son accesibles con los vehículos que tenemos. El segundo problema que no aparece en los renders es la gravedad. La Luna tiene un sexto de la gravedad de la Tierra. Para misiones de días, eso es divertido. Los astronautas del Apolo botaban por la superficie. Para vivir indefinidamente, el cuerpo, humano bajo gravedad lunar, experimenta algo parecido a lo que experimenta en microgravedad, pero más lento. Pérdida de masa muscular. El corazón es un músculo. Cuando no trabaja contra una gravedad de un G, se debilita. El músculo cardíaco se adelgaza. La capacidad de bombear sangre disminuye. Pérdida de densidad ósea. Los huesos son tejido vivo. Se remodelan constantemente en respuesta a las fuerzas mecánicas. Sin la carga de la gravedad terrestre, el hueso se vuelve más poroso y más frágil. Alteraciones en la distribución de fluidos. En la Tierra, la gravedad drena los fluidos del cuerpo hacia abajo. En baja gravedad, los fluidos se redistribuyen hacia la cabeza. La presión intracraneal aumenta. La presión ocular aumenta. La visión se deteriora. Varios astronautas de largas misiones en la Estación Espacial Internacional han desarrollado alteraciones estructurales en los ojos, aplanamiento del globo ocular, que producen problemas de visión que no siempre se revierten completamente al volver a la Tierra. No sabemos qué le ocurre al cuerpo humano viviendo en gravedad lunar durante meses o años. No lo sabemos porque nunca nadie lo ha hecho. Hay una única manera de saberlo: hacer que alguien lo haga. Y ese es el experimento que estamos a punto de comenzar. Música. El tercer problema es el polvo. El regolito lunar no es polvo en el sentido en que tú entiendes el polvo. El polvo de tu casa tiene partículas redondeadas, bordes suavizados por la humedad y el viento. El polvo de la Tierra tiene historia. El regolito lunar es el resultado de miles de millones de años de impactos de meteoritos sobre una superficie sin aire, sin agua, sin ningún proceso de erosión que suavice nada. Sus partículas son angulosas, con bordes afilados como vidrio roto microscópico. Son electrostáticamente cargadas por la radiación solar directa, lo que significa que se adhieren a todo con una eficiencia casi magnética. Los astronautas del Apolo describieron el polvo lunar como uno de los problemas operacionales más persistentes de sus misiones. Se metía por todas partes, degradaba los equipos, hacía chirriar las juntas, irritaba la piel y los pulmones. Para una misión de 3 días era un inconveniente. Para una base permanente donde haces salidas regulares a la superficie y vuelves a los módulos habitables con el traje cubierto de polvo, el regolito lunar es un problema de salud y de ingeniería de primer orden. Las partículas ultrafinas tienen el tamaño adecuado para llegar a los alvéolos pulmonares. Y a diferencia del polvo de carbón o el amianto, no sabemos exactamente cuáles son los efectos de la inhalación crónica de regolito lunar, porque nunca nadie lo ha estudiado con muestra suficiente. Música. El cuarto problema es el que menos gusta mencionar: la psicología. Una base lunar con 100 o 200 personas es un grupo pequeño de individuos altamente entrenados viviendo en un espacio confinado, sin naturaleza, con el mismo grupo reducido de personas, conscientes en todo momento de que el exterior es letal
y de que cualquier fallo en los sistemas de soporte vital los mata en minutos. Los datos que tenemos de análogos terrestres, las estaciones antárticas, los submarinos militares, los estudios de confinamiento como la misión simulada Mars 500, son consistentes en algo. El conflicto interpersonal en grupos pequeños en confinamiento prolongado es casi inevitable. Los problemas de salud mental aumentan con la duración del confinamiento. Y hay algo específico de los ambientes espaciales que no tiene equivalente terrestre. En la Antártida, si el confinamiento se vuelve insoportable, técnicamente podrías caminar hacia afuera. El exterior es hostil, pero no instantáneamente letal. En la Luna, la puerta exterior es una cámara de descompresión que da a un ambiente sin aire. No hay escapatoria. Psicológicamente, eso es diferente. Y gestionar esa diferencia para cientos de personas durante años requiere algo que ningún programa espacial ha necesitado nunca. No solo seleccionar personas que soporten el confinamiento, sino crear una comunidad funcional y sostenible en condiciones que no tienen precedente histórico. Música. ¿Por qué te cuento estos problemas antes de hablar de las soluciones? Porque la historia de la exploración espacial está llena de catástrofes que ocurrieron cuando estos problemas fueron ignorados, minimizados o descartados por presión de plazos y presupuestos. El Challenger. Los ingenieros sabían que las juntas tóricas de los propulsores sólidos fallaban a bajas temperaturas. Dijeron que no debería lanzarse ese día. Fueron ignorados. El Columbia. Los ingenieros que vieron las imágenes de la espuma impactando el borde de ataque del ala durante el lanzamiento, calcularon que podría haber causado daño significativo. Su preocupación no llegó a los niveles de decisión que podrían haber actuado. La presión de avanzar, de mantener plazos, de no ser el que para todo, mató a 14 personas. Para una base lunar permanente, los problemas que te he descrito son los equivalentes de la temperatura de las juntas tóricas y el impacto de la espuma. Los ingenieros los conocen. Y la pregunta es si en la carrera por llegar a la Luna van a tener el peso que merecen. Hay una pregunta que suena simple, pero que tiene una respuesta que muy poca gente conoce completamente. ¿Por qué la Luna? No Marte, no un asteroide, no una estación orbital permanente. ¿Por qué la Luna, específicamente, como primer destino para una base permanente? La respuesta tiene que ver con agua. No con la belleza del paisaje, ni con la proximidad, ni con la nostalgia del Apolo. Con agua. En los polos de la Luna hay cráteres permanentemente en sombra. Cráteres cuyo fondo nunca ve la luz solar, porque la inclinación del eje lunar es tan pequeña, solo 1,5 grados, que el Sol nunca llega a iluminar su interior. En esos fondos permanentemente oscuros, la temperatura baja hasta casi menos 250 grados centígrados. Son algunos de los lugares más fríos del sistema solar. Y en ese frío extremo, en esas sombras perpetuas, hay hielo. Agua en estado sólido, preservada durante miles de millones de años, traída a la Luna por los impactos de cometas y asteroides a lo largo de la historia del sistema solar y congelada allí permanentemente porque nunca llega la luz del Sol para evaporarla. El agua lo cambia todo. No porque los astronautas necesiten beber, aunque también, sino porque el agua, descompuesta por electrólisis en sus componentes de hidrógeno y oxígeno, es combustible de cohete. Y oxígeno para respirar. Una base lunar que tiene acceso al hielo de los cráteres polares tiene acceso a agua potable, a oxígeno para respirar y a combustible para los cohetes que llegan y salen. Eso convierte a la Luna de un destino que requiere llevar absolutamente todo, desde la Tierra en un destino con recursos locales parcialmente autosuficientes. Y la autosuficiencia parcial, aunque sea solo en agua y oxígeno, cambia radicalmente la economía de operar una base permanente. Pero el agua no es el único recurso. El regolito lunar
Ese polvo que es un problema para los trajes espaciales y los sistemas de filtración es también materia prima. El regolito está compuesto principalmente de óxidos de silicio, de aluminio, de hierro, de calcio. Con las técnicas adecuadas puede ser procesado para extraer oxígeno, para producir vidrio, para fabricar ladrillos de construcción, para producir materiales metálicos básicos. La fabricación aditiva, lo que popularmente se llama impresión 3D, con regolito lunar como materia prima, es una de las tecnologías que varias agencias espaciales y empresas privadas están desarrollando activamente. Un robot que imprime estructuras con regolito lunar puede construir muros, refugios, almacenes, pads de aterrizaje, sin necesitar llevar el material de construcción desde la Tierra. No llevas la ciudad. Llevas los robots que construyen la ciudad. Llevas los planos, el material está en la Luna esperando. Hay otro recurso en la Luna que no se menciona tanto pero que tiene implicaciones enormes a largo plazo. El helio 3. El helio 3 es un isótopo del helio que es extremadamente escaso en la Tierra, pero que se ha acumulado en el regolito lunar durante miles de millones de años, depositado por el viento solar. Es un combustible potencial para la fusión nuclear. La fusión nuclear es el proceso que alimenta al Sol. Si la humanidad alguna vez consigue dominar la fusión nuclear como fuente de energía, tendrá energía prácticamente ilimitada y limpia. El helio 3 es uno de los combustibles más atractivos para ciertos diseños de reactores de fusión, porque su reacción produce menos neutrones, lo que reduce la activación radiactiva del reactor. Las estimaciones de la cantidad total de helio 3 en el regolito lunar son del orden de millones de toneladas, suficiente para satisfacer las necesidades energéticas de la Tierra durante miles de años. La fusión nuclear comercial sigue siendo una de las promesas permanentemente postergadas de la tecnología energética. Los ingenieros bromean con que la fusión siempre está a 30 años de ser comercialmente viable, y lleva así 50 años. Pero los avances recientes en fusión nuclear, con empresas como Commonwealth Fusion Systems mostrando resultados de laboratorio prometedores, hacen que la fusión comercial en las próximas décadas sea menos improbable que en cualquier momento anterior. Y si eso ocurre, la Luna pasa de ser un destino científico y simbólico a ser un recurso estratégico de primera magnitud, lo que cambia completamente la ecuación política de quién va a estar ahí. Porque la Luna no está vacía de intereses estratégicos. Y ese es el aspecto que le da a la nueva carrera espacial una urgencia que va más allá de la ciencia y la exploración. Hay una carrera espacial nueva. Y esta carrera es diferente de la primera porque tiene más actores y porque lo que está en juego no es solo el prestigio. El polo sur lunar tiene una cantidad finita de cráteres permanentemente en sombra con hielo. No es un recurso infinito. Las mejores ubicaciones para una base, los sitios con combinación óptima de acceso al agua, energía solar y protección de la radiación, son también finitas. Varios países tienen programas lunares activos y hojas de ruta publicadas para establecer presencia en el Polo Sur. Cuando hay varios actores compitiendo por establecer presencia en un lugar con recursos estratégicos y sin un marco legal completamente claro sobre derechos de explotación, la historia de lo que suele ocurrir después está bien documentada. El Tratado del Espacio Exterior dice que ningún país puede reclamar soberanía sobre la Luna ni sobre ningún otro cuerpo celeste. Pero no dice nada claro sobre si una empresa privada puede explotar recursos lunares. Y el escenario que los expertos en política espacial encuentran más preocupante no es una guerra en la Luna. Las guerras en la Luna no son operacionalmente viables en un futuro próximo. El escenario preocupante es más sutil. Una nación podría declarar, usando el lenguaje de la seguridad operacional de la misión y no el de la reclamación territorial, que sus operaciones lunares
requieren una zona de exclusión de varios kilómetros alrededor de su base. Por razones de interferencia de comunicaciones. Por razones de seguridad del lanzamiento y aterrizaje. Ninguna de esas razones viola el Tratado del Espacio Exterior de manera explícita. Pero el efecto práctico es que otros actores no pueden establecerse cerca, lo que podría incluir cerca de los cráteres más ricos en recursos. Control efectivo sin reclamación formal. Eso es exactamente lo que los expertos en derecho espacial llevan años advirtiendo que podría ocurrir. Y ante ese escenario, la presencia en la Luna no es solo ciencia, es geopolítica. Hay una pregunta que los ingenieros de cualquier proyecto de construcción en la Luna tienen que responder antes que cualquier otra. ¿Dónde exactamente? La elección del sitio no es una decisión estética. Es posiblemente la decisión más crítica de todo el proyecto. Y las restricciones que impone esa decisión son múltiples, contradictorias, y no siempre resolubles de manera simultánea. Restricción 1. El agua. El hielo lunar está en los cráteres permanentemente en sombra de los polos. Cualquier base que quiera usar ese hielo como recurso tiene que estar cerca de los polos, a distancias desde las que sea operacionalmente viable extraerlos y transportarlo. El polo sur lunar ha sido identificado como el sitio preferido. Tiene más cráteres en sombra permanente, más volumen de hielo potencial. Misiones robóticas recientes han confirmado la presencia de agua. Restricción 2. La energía solar. Los módulos necesitan energía. La fuente más accesible en la superficie lunar es la energía solar. Pero los cráteres en sombra permanente, donde está el hielo, no tienen luz solar. El borde de esos cráteres, sin embargo, sí tiene luz. Hay picos en el borde de ciertos cráteres polares que están iluminados por el Sol casi el 90% del tiempo lunar. Los astrónomos los llaman picos de luz casi eterna. Si la base se instala en esos picos, tiene energía solar casi constante y está a pocos kilómetros del hielo. Eso es atractivo. Restricción 3. La radiación. En superficie sin protección, la radiación es el problema que ya discutimos. La solución de excavar bajo la superficie o construir en tubos de lava resuelve la radiación, pero complica el acceso al hielo y a la energía solar. Cada solución a un problema crea una nueva complicación. Así funciona la ingeniería en entornos donde no puedes controlar el entorno. Los diseños conceptuales más serios que se han publicado convergen en algunas ideas comunes. Módulos de habitabilidad enterrados o cubiertos con regolito. Al menos 2 o 3 metros de regolito compactado sobre las estructuras habitables para proteger de la radiación. Sistemas de energía nuclear compactos como respaldo para los períodos sin acceso a la luz solar. La NASA tiene el programa Kilopower, reactores nucleares compactos diseñados específicamente para la superficie lunar que pueden proporcionar varios kilovatios de energía de manera continua independientemente de la posición solar. Y fabricación in situ de materiales de construcción a partir de regolito. La filosofía central de construcción que está emergiendo en los diseños más avanzados es esta. No llevas la ciudad. Llevas los robots que construyen la ciudad. Los primeros lanzamientos entregan los equipos para procesar el regolito y los SIMS robots que imprimen las estructuras. Los lanzamientos siguientes llevan personas a estructuras que en parte ya están construidas. Las personas llegan a un lugar que lleva meses siendo preparado para recibirlas. Ese cambio de filosofía es fundamental. En las misiones Apolo, todo llegaba con los astronautas. En una base permanente, la infraestructura se construye antes de que llegue nadie. Hay una tecnología específica que está siendo desarrollada para esto. Se llama ISRU, In Situ Resource Utilization.
Utilización de recursos in situ. El concepto es extraer y utilizar los recursos disponibles en el destino, en lugar de traer todo desde la Tierra. El programa MOXIE de la NASA demostró en la superficie de Marte, a bordo del rover Perseverance, que es posible producir oxígeno a partir de la atmósfera marciana. Una versión lunar equivalente extraería oxígeno del regolito, donde está combinado con silicio, aluminio, hierro y calcio en forma de óxidos. El objetivo a largo plazo es producir en la Luna no solo oxígeno para respirar, sino también combustible, materiales de construcción y eventualmente metales para fabricar equipos. Una base que puede producir su propio oxígeno, su propia agua, su propio combustible y construir sus propias estructuras con material local reduce su dependencia de los lanzamientos desde la Tierra de manera dramática. Hay otro aspecto de la arquitectura de la base lunar que captura la imaginación de manera diferente a los reactores y los robots. La agricultura. Alimentar a 100 personas en la Luna con suministros enviados desde la Tierra es caro. Cada kilogramo de comida es un kilogramo menos de equipo, de repuestos, de materiales científicos. Y si se corta la cadena de suministros, tienes un problema inmediato y serio. La solución a largo plazo es producir comida en la Luna. Las plantas necesitan luz, agua, nutrientes y dióxido de carbono. El regolito lunar en sí mismo no es un suelo fértil. No contiene la materia orgánica ni los microorganismos que hacen fértil un suelo terrestre. Pero puede ser un sustrato mecánico, un lugar donde anclar las raíces mientras los nutrientes se suministran en forma de solución nutritiva hidropónica. La hidroponía y la aeroponía, técnicas de cultivo sin suelo que suministran los nutrientes directamente a las raíces, son ideales para ambientes controlados. Menos agua, menos espacio. Control preciso de los nutrientes. Los experimentos con cultivos hidropónicos en la Estación Espacial Internacional, el proyecto Veggie y el Advanced Plant Habitat han cultivado con éxito lechugas, rábanos, chile y otras plantas. Una base lunar podría tener módulos agrícolas con torres de cultivo vertical, iluminación LED sintonizada al espectro de absorción de la clorofila, ciclos de luz artificiales independientes del ciclo día-noche lunar. No para producir todas las calorías que necesitan los habitantes, al principio, sino para producir verduras frescas. Y las verduras frescas tienen un impacto desproporcionado en el bienestar psicológico de personas que viven en confinamiento. El acceso a plantas vivas, a alimentos frescos con color y textura y aroma, es una de las intervenciones más efectivas documentadas en los estudios de salud mental en estaciones antárticas. La lechuga lunar no es solo nutrición. Es una declaración de que el entorno puede ser controlado, de que la vida puede prosperar, de que esto no es solo sobrevivir, es vivir. Hay algo sobre SpaceX que no aparece en las noticias sobre el Starship ni en los análisis técnicos del programa lunar. Y es lo que realmente diferencia este intento de todos los anteriores. No es el cohete. Hay cohetes grandes. El SLS de la NASA es grande. El New Glenn de Blue Origin es grande. No es la tecnología de los módulos de habitabilidad. No es la voluntad política. Lo que diferencia a SpaceX es la cadencia. En la historia de la exploración espacial, el ritmo de lanzamiento ha sido el cuello de botella permanente. El programa Apolo, en su periodo más activo, lanzaba misiones lunares cada pocos meses. Y ese ritmo era el resultado de un esfuerzo nacional masivo, con 400.000 personas trabajando en el programa. El transbordador espacial tenía como objetivo original 8 misiones al año. En realidad, nunca superó las 9 en un solo año, y la mayoría de los años estaba muy por debajo de eso. SpaceX lanzó el Falcon 9 más de 90 veces en un solo año. 90 lanzamientos orbitales en 12 meses. Con un ritmo de preparación para el siguiente vuelo
de menos de 2 semanas entre lanzamientos del mismo propulsor. Esa cadencia importa de una manera que no siempre se comunica con claridad. Una base lunar permanente no se construye en un viaje, ni en 10. Necesita decenas, probablemente cientos de lanzamientos para entregar todo el material necesario. Los módulos de habitabilidad, los sistemas de soporte, vital, los vehículos de superficie, el equipo de excavación, los reactores de energía, los sistemas IERU, el material médico, los suministros de comida iniciales, los equipos científicos, los repuestos. Y luego, una vez establecida la base, los lanzamientos de reabastecimiento continúan indefinidamente. Con una cadencia de una misión lunar por año, construir una base permanente tarda décadas. Con una cadencia de 20 misiones al año, tarda años. La diferencia entre construir una ciudad en la Luna en 10 años y construirla en 100 años es el ritmo de lanzamiento. Y ninguna agencia gubernamental en la historia ha conseguido el ritmo de lanzamiento que SpaceX ha demostrado que es posible. Pero la cadencia del Starship tiene un multiplicador adicional que la hace cualitativamente diferente. La capacidad de carga. El Falcon 9 lleva 20 toneladas a órbita baja. El Starship lleva más de 100, con 20 lanzamientos del Starship por año a 100 toneladas por lanzamiento. Estás entregando 2.000 toneladas de carga al año. Para que tengas una referencia, la Estación Espacial Internacional, la estructura más grande que los seres humanos han construido en el espacio, tiene una masa de 420 toneladas. En un año de lanzamientos a ritmo pleno del Starship, podrías entregar en la Luna el equivalente en masa de 4 estaciones espaciales internacionales. La logística de aterrizaje en la Luna tiene complejidades que el aterrizaje en órbita no tiene. Los módulos tienen que estar diseñados para el ensamblaje en condiciones lunares. Pero el orden de magnitud es real. Y ese orden de magnitud es lo que convierte la ciudad en la Luna de un sueño a un plan de ingeniería. Hay otra cosa que SpaceX tiene que ningún programa gubernamental puede replicar fácilmente: la capacidad de asumir riesgos técnicos. En la NASA, un fallo en un vuelo de prueba es un escándalo político. Es una investigación del Congreso. Es meses de parálisis, mientras se revisan los protocolos. El Challenger paró el transbordador durante 32 meses. El Columbia paró el transbordador durante 29 meses. En SpaceX, los primeros vuelos del Starship explotaron varias veces. Y Musk salió ante las cámaras y dijo que eso era exactamente lo que esperaba que pasara en los vuelos de prueba. Que los datos del fallo son tan valiosos como los de un vuelo exitoso. No porque a SpaceX no le importe la seguridad. La seguridad importa profundamente. Pero los vuelos de prueba de hardware sin tripulación tienen la filosofía de falla rápido, aprende rápido, mejora rápido. Esa filosofía es la misma con la que desarrollan software los mejores equipos tecnológicos del mundo. Aplicada al desarrollo de cohetes, requiere un capital y una tolerancia al riesgo que pocas entidades del mundo tienen. SpaceX los tiene. Y esa capacidad de aprender rápido es parte de por qué el Starship está donde está en su desarrollo. Mucho más rápido de lo que cualquier programa gubernamental comparable habría conseguido. Pero aquí está la parte que nadie menciona en los discursos de motivación. El mismo modelo que hace a SpaceX extraordinariamente eficiente para desarrollar tecnología, también plantea una pregunta que las agencias reguladoras están empezando a formular en voz alta. ¿Quién supervisa? En la exploración espacial gubernamental, la supervisión es compleja y a veces ineficiente. Pero existe. El Congreso supervisa la NASA. Hay inspectores generales. Hay comités de seguridad con poder real. En SpaceX, una empresa privada, la supervisión exterior es más limitada.
La FAA regula los lanzamientos desde suelo americano. La NASA tiene requisitos contractuales para las misiones que financia. Pero para las misiones que SpaceX financia directamente, para las decisiones sobre qué riesgos son aceptables para quiénes, para las condiciones de trabajo de las personas que viven en una base lunar operada por SpaceX, los mecanismos de supervisión externa son menos claros. Y cuando en la Luna haya personas viviendo en una base que en parte fue construida y es operada por una empresa privada, la pregunta de quién supervisa y quién responde si algo va mal no es una pregunta abstracta. Es la pregunta más práctica e inmediata que existe. Hay algo que las discusiones técnicas sobre la ciudad en la Luna casi nunca abordan de frente: lo que significa psicológica y filosóficamente ser una persona que vive en la Luna. No un astronauta de visita, no un científico en una misión de 6 meses que sabe que va a volver a casa. Alguien que vive ahí, cuya vida cotidiana, cuyo hogar, cuyo horizonte es la superficie gris de la Luna. Piensa en tu ventana. Desde cualquier ventana de cualquier lugar en la Tierra, aunque estés en el centro de una ciudad, aunque lo que veas sea el edificio de enfrente o una pared de hormigón, hay algo. Hay luz natural que cambia con las horas. Hay cielo. A veces hay nubes, lluvia, nieve. Hay ese fondo de información visual y sensorial que el cerebro usa sin que seas consciente de ello para anclar tu estado emocional al ciclo del tiempo, al paso de las estaciones, al mundo vivo que te rodea. Un día en la Luna dura 29 días y medio terrestres, 2 semanas de luz solar intensa y 2 semanas de oscuridad total. Sin protección, el calor del día y el frío de la noche son imposibles para cualquier ser vivo. Desde el interior de una base lunar, la ventana al exterior muestra el mismo paisaje invariable: gris, sin atmósfera que difumine la luz. El sol parece un punto blanco pequeño en el negro absoluto. No hay amanecer rosado ni atardecer naranja. No hay nubes que cambien de forma. No hay viento que mueva nada. El mismo paisaje gris inmóvil durante horas, días, semanas. Los estudios de psicología ambiental sobre los efectos del paisaje en el bienestar humano son consistentes. El acceso a la naturaleza, a la variación visual, a la luz que cambia, no es un lujo. Es una necesidad fisiológica. Los arquitectos de las estaciones antárticas aprendieron esto con décadas de observación. Los módulos modernos tienen iluminación artificial que simula ciclos día-noche, colores cálidos y fríos que varían durante el día, espacios con plantas y material biológico vivo, ventanas grandes aunque no den a nada más que a la nieve. Porque todo eso importa para que las personas que viven ahí mantengan su salud mental durante meses. Una base lunar necesita eso, y más. Necesita diseño ambiental que compense la desolación del exterior con riqueza sensorial en el interior. Hay otro aspecto de vivir en la Luna que tiene consecuencias de largo plazo que todavía no estamos equipados para manejar. Los niños. En algún punto, si una base lunar se convierte en una comunidad permanente, habrá niños. No como experimento deliberado, sino como consecuencia natural de lo que ocurre cuando hay seres humanos viviendo juntos durante años. Y los primeros niños que nazcan en la Luna serán los primeros seres humanos de la historia que no sean de la Tierra. No tendrán la Tierra como punto de referencia vivido. La conocerán como ese punto azul en el negro del espacio. Como el lugar de donde vienen sus padres. Como un concepto, no como una experiencia. La gravedad lunar es un sexto de la terrestre. Un niño que crece bajo la gravedad lunar va a tener un esqueleto formado bajo esas condiciones. Sus músculos se desarrollarán para trabajar contra una sexta parte de la gravedad que los huesos humanos llevan millones de años evolucionando para soportar.
No sabemos qué significa eso exactamente, pero hay hipótesis razonables que dicen que ese cuerpo, formado bajo gravedad lunar, podría no ser capaz nunca de funcionar bajo la gravedad de la Tierra. Los huesos serían demasiado débiles para soportar el peso terrestre. El corazón podría no ser lo suficientemente fuerte para bombear sangre eficazmente contra un GE. Un ser humano nacido y criado en la Luna podría ser literalmente incapaz de visitar la Tierra. No metafóricamente, físicamente. El planeta de sus ancestros podría ser, para los primeros lunares, un lugar tan inhóspito para su cuerpo como la Luna lo es para el nuestro. Eso no es ciencia ficción distante. Es una consecuencia médica de la física de la gravedad aplicada al desarrollo del cuerpo humano. Y es el tipo de consecuencia que ningún render de ciudad lunar mencionará jamás, pero que los médicos de las agencias espaciales discuten en documentos internos con una preocupación creciente. Porque si el primer niño nacido en la Luna no puede volver a la Tierra, no es un colonizador del espacio en el sentido histórico de la palabra. Es el primer miembro de una nueva rama de la especie humana. Una rama adaptada a un mundo diferente. Después de todo lo que te he dicho sobre los problemas técnicos, los obstáculos fisiológicos, los vacíos legales, la pregunta inevitable es esta. ¿Por qué? ¿Por qué gastar los recursos, el ingenio, el tiempo, las vidas que este proyecto va a costar en construir una ciudad en la Luna? Música. La respuesta que da Elon Musk es la de la redundancia existencial. La humanidad actualmente existe en un único punto del universo: la Tierra. Un asteroide del tamaño suficiente que impacte la Tierra puede extinguir la civilización. Un virus suficientemente letal puede hacerlo. Una guerra nuclear puede hacerlo. Un volcán supermasivo puede hacerlo. Hay docenas de escenarios que, si se materializan, significan el fin de la civilización humana o incluso de la especie. Si la humanidad existe solo en la Tierra, cualquiera de esos escenarios es un punto único de fallo que puede eliminar toda la historia, todo el conocimiento, toda la capacidad, toda la posibilidad de la humanidad de una sola vez. Si la humanidad existe en dos o más mundos, ningún evento en 1900, un solo mundo puede ser el fin de todo. La colonización del espacio es el seguro de civilización más amplio que podemos imaginar. Ese argumento es lógicamente sólido, pero hay algo en él que chirría si lo piensas demasiado tiempo. Si una catástrofe en la Tierra fuera suficientemente grave para exterminar la civilización terrestre, la pequeña colonia de 100 o 1000 personas en la Luna probablemente no sobreviviría mucho tiempo de manera autónoma. Depende de la Tierra para demasiadas cosas durante demasiado tiempo. La redundancia real requiere una colonia en Marte, no en la Luna. La Luna está demasiado cerca, demasiado conectada. Y una colonia en Marte, de tamaño suficiente para ser viable a largo plazo, requiere décadas de inversión masiva antes de que sea autosuficiente. Entonces, si no es principalmente la redundancia existencial, ¿qué justifica el coste? Hay tres argumentos que me parecen más sólidos. El primero es el económico. Los recursos de la Luna, el agua, los minerales, potencialmente el helio 3, tienen valor. Las actividades que se pueden hacer en la Luna, manufactura en vacío, astronomía sin atmósfera, experimentos científicos en condiciones que no existen en la Tierra, tienen valor. Y la infraestructura lunar puede ser el punto de partida para el acceso al resto del sistema solar. No viajar a Marte desde la Tierra. Viajar a Marte desde la Luna, con combustible producido en la Luna, desde la gravedad reducida de la Luna, lo que reduce dramáticamente el coste energético del viaje. La Luna como gasolinera del sistema solar. El segundo argumento es el científico. La Luna es un laboratorio único. Su superficie ha preservado el registro de 4.500 millones de años de historia del sistema solar con una fidelidad que la Tierra, con su actividad geológica,
tectónica y biológica constante, no puede preservar. Los cráteres lunares son el registro de los impactos que bombardearon el sistema solar interior. Estudiándolos, podemos reconstruir la historia dinámica del sistema solar. Y el lado lejano de la Luna, siempre orientado en dirección opuesta a la Tierra, es el lugar más silencioso electromagnéticamente del sistema solar interior. Sin las emisiones de radio que genera la civilización terrestre, es el lugar ideal para un radiotelescopio que busque señales de civilizaciones en el universo. Un radiotelescopio en el lado lejano de la Luna, en ese silencio electromagnético perfecto, podría ser el instrumento más sensible para la búsqueda de inteligencia extraterrestre jamás construido. Y el tercer argumento es el más difícil de cuantificar, pero posiblemente el más importante. Lo que le hace a la humanidad saber que puede. Hay algo en la psicología humana colectiva que cambia cuando la especie hace algo que nadie creía posible. El programa Apolo tuvo ese efecto sobre la generación que lo vivió. La idea de que los seres humanos podían caminar en otro mundo no era un concepto abstracto, era un hecho observado. Y ese hecho cambió qué le parecía posible a una generación de ingenieros, científicos, emprendedores. Los fundadores de muchas de las empresas tecnológicas más importantes de las últimas décadas citan el programa Apolo como una de las referencias formativas de su visión de lo que es posible. Una base lunar permanente tendría ese efecto multiplicado. No solo podemos llegar a la Luna, podemos vivir en la Luna. Podemos construir comunidades humanas fuera de la Tierra. Podemos ser una especie que habita más de un mundo. Eso cambia qué le parece posible a la humanidad, de maneras que son difíciles de predecir, pero que históricamente han sido enormes. ¿Quién va a ser el primer habitante permanente de la Luna? No el primero en visitarla, no el primero en caminar en su superficie. 12 personas hicieron eso, sino el primero en quedarse. En la historia de las colonizaciones terrestres, los primeros en quedarse rara vez eran los más dotados ni los más privilegiados. Eran los más dispuestos, los que tenían menos que dejar en el lugar de origen, o los que tenían más que ganar en el destino, o simplemente los que tenían el carácter, o esa combinación de despropósito y valentía, que se necesita para ir a un lugar donde nadie ha ido antes y plantarte ahí. Los primeros colonos de Nueva Inglaterra cruzaron el Atlántico en barcos de madera con hambre, enfermedad y un invierno que no estaban preparados para soportar. 1/3 murió el primer año. Los primeros colonos de la Luna no van a tener esas condiciones de mortalidad. La tecnología de soporte vital moderna es infinitamente más sofisticada que una cabina de madera en la nieve. Pero van a tener algo que esos colonos tenían y que no ha cambiado. Van a enfrentarse a lo desconocido de maneras que no están completamente previstas ni resueltas. Los criterios de selección para los primeros habitantes permanentes de la Luna son objeto de debate activo. Lo obvio: salud física excepcional, resistencia psicológica documentada, habilidades técnicas críticas para la operación de la base. Lo menos obvio: la capacidad de tomar decisiones bajo presión de información incompleta en situaciones sin precedente. La capacidad de funcionar como parte de una comunidad pequeña y cerrada durante períodos prolongados sin deteriorarse. Pero hay algo más que los psicólogos que trabajan en selección de astronautas están empezando a incorporar en sus modelos. La motivación. No la motivación de visitar la Luna. Esa es fácil de tener. La motivación de quedarse, de hacer de ese lugar gris, frío, silencioso y lleno de peligros invisibles el lugar donde eliges vivir tu vida. Los estudios de personas que pasan largos periodos en aislamiento extremo, en la Antártida, en submarinos, en estudios de confinamiento, muestran que la variable que mejor predice el bienestar a largo plazo
no es la resistencia psicológica medida en tests. Es el sentido de propósito. Las personas que sienten que lo que están haciendo importa, que su presencia ahí tiene un significado que va más allá de su propia supervivencia, manejan el aislamiento, la monotonía y el estrés de una manera cualitativamente diferente a las que sienten que están cumpliendo una misión técnica y esperando volver a casa. La diferencia entre un técnico de mantenimiento que está en la Luna, porque le pagaron bien para estar ahí, y un pionero que está en la Luna, porque cree que lo que está haciendo cambia el destino de la especie. Los dos tienen el mismo traje espacial. Los dos respiran el mismo aire procesado. Pero uno está esperando terminar el turno. El otro está construyendo algo. Hay algo en esta dinámica que produce incomodidad cuando se piensa despacio. Los grandes proyectos que se presentan como misiones históricas de la humanidad a veces usan ese framing para justificar sacrificios que no estarían justificados en circunstancias ordinarias. ¿Cuánto riesgo es aceptable para los primeros habitantes de la Luna porque esto es importante para la humanidad? ¿Cuántas horas de trabajo, cuántos años de separación de la familia, cuánto sacrificio de la vida personal es razonable pedirle a alguien que eligió ser parte de este proyecto? ¿Dónde está el límite entre el compromiso voluntario con una misión extraordinaria y la explotación disfrazada de grandeza histórica? Esas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero necesitan ser parte de la conversación pública sobre la ciudad en la Luna. No solo los renders, también las condiciones laborales, los derechos de los habitantes, los mecanismos de protección de las personas que van a vivir ahí. Hay una pregunta que los economistas han empezado a formular en serio en los últimos años. ¿Cuánto vale la Luna? No como símbolo, no como destino científico, como activo económico. Para entender esto, tienes que pensar en la historia de cómo los recursos naturales han moldeado la civilización humana. El carbón impulsó la revolución industrial. El petróleo construyó el siglo XX. Los semiconductores, con sus materiales raros y su cadena de suministro global, están definiendo el siglo XXI. En cada uno de esos casos, quien controlaba el recurso tenía un poder desproporcionado. El control del petróleo del Oriente Medio redefinió la geopolítica global en la segunda mitad del siglo XX. El control de los minerales críticos para las baterías, el litio, el cobalto, el níquel, está redefiniendo las relaciones de poder en el mundo en este momento. Si el helio 3 se convierte en el combustible de la fusión nuclear, quien controle el helio 3 lunar tendrá un poder que hace que el control del petróleo parezca modesto. Pero incluso sin el helio 3, la Luna tiene valor económico concreto a través de otros mecanismos. El primero es el agua. No el agua, para beber, aunque también. El agua como combustible de cohete. Si en la Luna hay una infraestructura que puede electrolizar el hielo lunar, producir hidrógeno líquido y oxígeno líquido, y transferirlos a los cohetes que pasan de camino al sistema solar más profundo, la Luna se convierte en una estación de servicio en el espacio. Cada misión que usa combustible producido en la Luna en lugar de combustible lanzado desde la Tierra, ahorra enormes cantidades de energía. Porque la Luna tiene una sexta parte de la gravedad terrestre. Llevar 1 kilogramo de combustible desde la Luna al espacio cuesta 6 veces menos energía que llevarlo desde la Tierra. Una economía del agua lunar podría financiar parte de la infraestructura de la base a través de ingresos por servicios de combustible a misiones hacia Marte, hacia los asteroides, hacia los planetas exteriores. El segundo mecanismo de valor económico es el turismo. El turismo espacial ya existe, en forma rudimentaria, cara y exclusiva. Pero existe. Si el coste de llevar una persona al espacio cae hasta los niveles que SpaceX proyecta para el Starship, el turismo espacial deja de ser solo para multimillonarios.
no para el mercado masivo todavía, pero para un mercado más amplio. Y el turismo lunar, la oportunidad de ver la Tierra desde la superficie de otro mundo, de caminar en la Luna, de tener una experiencia que ningún ser humano antes había tenido, tiene un valor que el mercado de experiencias de lujo valoraría de maneras que ningún análisis sobrio puede predecir con precisión. La pregunta económica relevante no es si hay demanda, es si el precio caerá lo suficiente para que esa demanda se materialice a escala. Y los costes del Starship apuntan en esa dirección. El tercer mecanismo de valor económico es el más especulativo, pero el que potencialmente tiene mayor escala: la manufactura en el espacio. Hay procesos industriales que la gravedad y la atmósfera de la Tierra hacen difíciles o imposibles. La producción de ciertos semiconductores y materiales electrónicos de alta pureza requiere condiciones de vacío y ausencia de contaminación que son difíciles de alcanzar en la Tierra. La producción de fibra óptica de alta pureza en microgravedad puede producir calidades que no se pueden conseguir en la Tierra, porque la gravedad crea imperfecciones durante el proceso de estirado. La síntesis de ciertos productos farmacéuticos en microgravedad o en condiciones de vacío podría producir moléculas con estructuras que no se pueden obtener en la Tierra. Son hipótesis, algunas más documentadas que otras. La comercialización de manufactura espacial es un campo joven y las proyecciones económicas son especulativas. Pero en el horizonte de tiempo de una ciudad en la Luna, que es el horizonte de décadas, las aplicaciones comerciales de la manufactura en el espacio o en superficie lunar podrían ser parte de la ecuación económica que hace sostenible la presencia humana permanente allá. Todo esto, los recursos, el turismo, la manufactura, depende de una condición previa: la certeza de que la inversión está protegida. Y esa certeza depende del marco legal que se establezca para la explotación de recursos lunares. Sin claridad legal sobre qué se puede explotar, quién puede hacerlo, bajo qué condiciones y con qué obligaciones hacia la comunidad internacional, la inversión privada en la Luna se enfrenta a un riesgo legal que frena su escala. El derecho espacial es el talón de Aquiles de la economía lunar y el talón de Aquiles de la ciudad en la Luna. Quiero pedirte que salgas un momento de los números, de los contratos, de los tratados, de la geopolítica, y pienses en algo diferente. En toda la historia de la humanidad como especie, cada ser humano que ha existido, desde los primeros Homo sapiens en el este de África hasta hoy, ha vivido y muerto en la Tierra. Todos los Césares y todos los Napoleones. Todos los Newtons y todos los Einsteins. Todas las personas que amaste y todas las que te amaron. Todos. En la Tierra. El único mundo que cualquier ser humano ha conocido en 300.000 años de historia de la especie es este. La primera persona que nazca en la Luna será la primera excepción en 300.000 años de historia ininterrumpida. El primer ser humano cuyo mundo natal no sea la Tierra. Eso no es un dato de ciencia espacial. Es uno de los eventos más fundamentalmente transformadores que pueden ocurrir en la historia de una especie. Los astronautas del Apolo describieron un fenómeno que se llama el Overview Effect, el efecto de visión global. Cuando veían la Tierra desde la distancia, cuando la Tierra era una esfera completa y frágil, flotando en el negro del espacio, algo cambiaba en su manera de percibirla. Las fronteras nacionales desaparecían como concepto. Las diferencias entre los seres humanos parecían triviales comparadas con lo que los unía. Todos vivían en ese punto de luz azul. La sensación de que la Tierra era un todo frágil, vulnerable, precioso, no era abstracta. Era una percepción directa, visual, visceral. Varios astronautas describieron ese momento como uno de los más transformadores de sus vidas. Un ser humano que vive en la Luna tiene ese overview de manera permanente.
no como experiencia episódica de un vuelo de una semana, como contexto permanente de su existencia. ¿Qué produce eso en la psicología colectiva de una comunidad? ¿En su política? ¿En sus valores? No lo sabemos. Nadie lo sabe todavía porque nadie lo ha experimentado. Y eso hace que la ciudad en la Luna sea, entre muchas otras cosas, el experimento filosófico más audaz que la especie humana haya intentado jamás. Hay algo más en esa imagen de la Tierra, vista desde la Luna, que me parece que no se dice nunca con la claridad que merece. La Tierra, desde la Luna, no parece un planeta dominado por la geopolítica y los conflictos de recursos. Parece frágil, parece pequeña. Y en el contexto de lo que rodea a esa pequeña esfera azul, el negro absoluto, el vacío sin límites, parece extraordinariamente sola. Un ser humano que ve eso cada día, que se despierta con esa imagen frente a su ventana, va a tener una relación con la Tierra y con la humanidad que no tiene precedente. No mejor, necesariamente, pero diferente, profundamente diferente. Y esa diferencia, cuando escale a comunidades de cientos y luego de miles de personas, va a producir perspectivas, valores, filosofías políticas que todavía no podemos imaginar desde aquí. Mientras tienes esta conversación, mientras ves este video, hay personas que están construyendo la ciudad en la Luna. No de manera metafórica, de manera literal. En Boca Chica, Texas, SpaceX tiene la mayor instalación de fabricación de cohetes del mundo. El Starship se fabrica ahí, se prueba ahí, se lanza desde ahí. El complejo de lanzamiento es visible desde la carretera. Los cohetes en construcción se pueden ver de lejos. El sonido de los motores en prueba se escucha en los pueblos cercanos. No es un programa secreto en un búnker clasificado. Es una fábrica que funciona a la vista de cualquiera que quiera mirar. La NASA, con el programa Artemis, está desarrollando los módulos de habitabilidad lunar con múltiples empresas. Axiom Space, que ya opera módulos comerciales en la Estación Espacial Internacional, está desarrollando un traje espacial lunar nuevo y tiene planes para módulos lunares. Northrop Grumman, Sierra Space, Blue Origin, están en distintas fases de desarrollo de componentes del sistema de habitación lunar. No son renders. Son estructuras físicas que se pueden tocar, que tienen tornillos y soldaduras, y sistemas de filtración de aire, y camas, y cocinas, y ventanas. Que alguien ha diseñado pensando en lo que siente una persona al despertar en la Luna y ver el tamaño de la habitación en que va a pasar los próximos meses de su vida. Hay algo en ese nivel de detalle, en que alguien tuvo que pensar en el tamaño de la habitación, en la textura de las paredes, en el tipo de luz que verás cuando abras los ojos, que hace que todo esto se vuelva más real de lo que cualquier render puede conseguir. Los renders muestran las vistas. Los renders muestran la escala. Los renders muestran el paisaje gris y la esfera azul al fondo. Pero los renders no muestran el olor del aire procesado. No muestran el sonido del sistema de soporte vital funcionando sin parar. Ese zumbido de fondo que no para nunca. No muestran el sabor del agua que ha sido purificada 3 veces desde que empezó siendo hielo de un cráter polar. Esos detalles son los que van a definir la experiencia de vivir en la Luna. Y hay personas que están pensando en ellos ahora mismo. Hay un aspecto del programa lunar actual que no siempre se comunica con claridad. La NASA no va a la Luna sola, y SpaceX no va a la Luna sola. El programa Artemis es una colaboración internacional. Japón aporta tecnología y financiación. La Agencia Espacial Europea aporta el módulo de servicio de la cápsula Orion. Canadá aporta el brazo robótico del Gateway, la estación orbital lunar. Los Emiratos Árabes, Australia, India y otros países participan en distintos niveles.
Eso no es solo geopolítica, es la arquitectura de la gobernanza futura de la Luna. Cuantos más actores participen en la construcción de la infraestructura lunar, más distribuido estará el poder y la influencia sobre las decisiones que se tomen ahí. Y más difícil será para cualquier actor único, ya sea una nación o una empresa privada, controlar unilateralmente los recursos o el acceso. La ciudad en la Luna que funciona mejor no es la que construye el actor más poderoso en solitario. Es la que construyen muchos actores con intereses que se solapan y se equilibran. Esa es la lección que la historia de la gobernanza internacional da una y otra vez. Pero hay una tensión real entre la coordinación internacional que produce mejor gobernanza y la velocidad de desarrollo que la competencia produce. La competencia hace que la tecnología avance más rápido. La coordinación hace que los resultados sean más justos y más estables. En la historia de la tecnología, casi siempre que hay competencia, hay también algún nivel de coordinación que emerge después, cuando los competidores entienden que ciertos estándares comunes benefician a todos. Los estándares de Internet, los protocolos de comunicación, las reglas del espacio aéreo internacional. En la Luna, esos estándares comunes todavía están por negociar. Y el momento de negociarlos es ahora, antes de que haya personas viviendo ahí, no después. Hay algo que hay que decir sobre el proyecto de civilización multiplanetaria. Y hay que decirlo con la precisión que merece. Elon Musk fundó SpaceX con una visión declarada desde el principio. No era hacer lanzamientos comerciales de satélites. Era que la humanidad se convirtiera en una especie multiplanetaria. Específicamente, establecer una colonia en Marte. Esa visión ha guiado todas las decisiones de diseño de SpaceX desde el principio. El Falcon 9 fue el paso 1. El Starship es el paso 2. La visión es coherente, está bien documentada, y SpaceX ha ejecutado en ella con una consistencia que pocas empresas de cualquier industria han demostrado. Eso merece reconocimiento. Pero hay una pregunta que esa visión no responde. ¿Quién decide, en las colonias históricas en las que los europeos establecieron en América, en África, en Asia, la decisión de colonizar la tomaron los poderes de los estados metropolitanos? El coste lo pagaban los contribuyentes o los inversores. Los beneficios los recibían los poderes colonizadores. Los que iban a vivir ahí rara vez tenían voz en las decisiones fundamentales sobre el proyecto. El caso de la Luna. La analogía no es perfecta porque la Luna no tiene habitantes previos. Pero la pregunta de quién decide sigue siendo válida. ¿Quién decide quiénes son los primeros habitantes? Si la base la paga SpaceX, o si la paga la NASA con contratos a SpaceX, o si la paga una combinación de agencias y empresas privadas, los criterios de selección son distintos y producen resultados distintos. Una base gubernamental busca astronautas con perfiles científicos, médicos, de ingeniería. Procesos de selección que llevan años. Criterios que priorizan la competencia técnica y la resiliencia psicológica. Una base privada podría tener diferentes criterios. Podría vender plazas a quien pueda pagarlas. Si los primeros habitantes de la Luna se seleccionan principalmente por su capacidad económica, la ciudad en la Luna empieza como un club exclusivo de multimillonarios. Con todas las implicaciones que eso tiene para quién se beneficia y quién no de esa presencia humana en otro mundo. ¿Quién decide las reglas? El Tratado del Espacio Exterior dice que nadie puede reclamar soberanía sobre la Luna. Pero el tratado no dice nada claro sobre si una empresa privada puede explotar recursos lunares. ¿Sobre qué ley se aplica en una base lunar? ¿Sobre quién investiga si hay un crimen? ¿Sobre quién arbitra si hay una disputa entre países con bases cerca del mismo cráter o con recursos de agua? El derecho internacional del espacio fue diseñado para un mundo en que los actores espaciales
eran solo dos superpotencias, y ningún particular tenía cohetes. Ese derecho va a ser completamente insuficiente cuando haya personas viviendo en la Luna. Y el momento de actualizarlo es ahora. No cuando ya haya personas ahí y los intereses establecidos hagan que la negociación sea mucho más difícil. Hay un concepto que los juristas del derecho espacial están discutiendo activamente: la gobernanza lunar. ¿Quién gobierna la Luna? ¿Bajo qué principios? ¿Con qué mecanismos de aplicación? ¿Cómo se garantizan los derechos de los habitantes? ¿Cómo se gestionan los recursos compartidos? ¿Cómo se previenen los conflictos? Estos son problemas políticos y jurídicos que no tienen solución técnica. No los resuelve un cohete más potente. Los resuelve la política, la negociación internacional, el derecho. Y la historia de la humanidad intentando establecer marcos de gobernanza para territorios nuevos no es precisamente un registro impecable de éxitos. Pero esa historia también muestra que cuando los marcos se establecen a tiempo, antes de que los conflictos de intereses sean irresolubles, los resultados son mucho mejores que cuando se actúa tarde. El Tratado Antártico es el mejor ejemplo de que se puede hacer bien. El espacio puede ser el siguiente, pero solo si la conversación empieza ahora. Hay una imagen que me parece que captura todo lo que estamos discutiendo mejor que cualquier dato o cualquier argumento. La Tierra tiene una sola luna. ¡Qué casualidad tan extraña! No todos los planetas tienen lunas. Mercurio y Venus no tienen ninguna. Marte tiene 2 diminutas. Los planetas gigantes tienen docenas. La Tierra tiene una. Y esa luna tiene exactamente el tamaño aparente, visto desde la Tierra, para cubrir el disco solar en un eclipse total. El diámetro del Sol es 400 veces el diámetro de la Luna. Pero el Sol está 400 veces más lejos. Esas proporciones hacen que desde la Tierra, el disco de la Luna cubra exactamente el disco del Sol durante un eclipse. No es una ley de la física que esto sea así. Es una coincidencia improbable. Durante cientos de miles de años, los seres humanos miraron esa luna y le pusieron nombres y le atribuyeron poderes y construyeron calendarios basados en sus ciclos. La luna era el reloj del cielo, el regulador de las mareas, el objeto más brillante de la noche. Durante toda la historia de la especie, la luna fue lo que no se podía alcanzar. Y luego la alcanzamos. Hay una frase que el escritor Arthur C. Clarke escribió mucho antes de que la humanidad llegara a la Luna. Escribió que la historia del ser humano podía dividirse en 2 partes: antes de ir al espacio y después de ir al espacio. Y que todo lo que ocurrió antes, toda la historia humana que conocemos, sería la prehistoria. Eso parecía hiperbólico cuando lo escribió. Con el paso de los años, parece cada vez más probable que tuviera razón. Porque lo que SpaceX está construyendo no es solo un cohete más grande. Es la infraestructura de la segunda fase de la historia humana. La fase en que la especie deja de ser exclusivamente terrestre. La fase en que el horizonte de posibilidades de la humanidad se expande de un planeta a un sistema solar. Y eso no ocurre de golpe. No hay un día en que amanece y el mundo es diferente. Ocurre gradualmente, con cada lanzamiento, con cada módulo entregado en la superficie lunar, con cada persona que hace su primera salida extravehicular y mira hacia arriba y ve la Tierra. Pero en algún punto, cuando haya 100 personas viviendo en la Luna, cuando haya un niño que nunca haya pisado la Tierra, cuando haya una economía lunar con sus propios intercambios, sus propias reglas, sus propios intereses, habrá ocurrido algo que no tiene precedente en 300.000 años de historia de la especie. Y nosotros somos la generación que va a ver cómo empieza. Hay algo en eso
porque es difícil de absorber completamente. No porque la idea sea abstracta, sino porque es demasiado concreta. No estamos hablando de la posibilidad teórica de que algún día la humanidad viva en más de un mundo. Estamos hablando de un cohete que existe, que ha volado, que la NASA ha contratado para llevar astronautas a la Luna, que está siendo mejorado con cada vuelo de prueba. Estamos hablando de módulos de habitabilidad que existen en fábricas de Texas y Maryland y Houston. Estamos hablando de personas que en este momento están haciendo su entrenamiento para ser de los primeros en vivir permanentemente fuera de la Tierra. Todo eso existe ahora mismo. La ciudad en la Luna no es un sueño. Es un proyecto de ingeniería en curso, con todos los obstáculos que eso implica. Los técnicos, los fisiológicos, los políticos, los filosóficos, con todos los problemas que ningún render menciona y que los ingenieros discuten en privado, pero también con todo el ímpetu de la historia, empujando hacia adelante. Porque los seres humanos, cuando deciden que algo vale la pena, construyen cosas que nadie creía posibles. Siempre lo han hecho. Cuando piensas en la ciudad en la Luna, hay una tendencia a pensar en ella como algo que les ocurre a otros. A los astronautas, a los ingenieros de SpaceX, a los políticos que aprueban los presupuestos, a los niños que algún día nacerán ahí. Pero hay algo que esta historia cambia para ti que no depende de si alguna vez pisas la Luna. La narrativa de la humanidad está cambiando. Durante siglos, la narrativa dominante de la humanidad fue la de una especie que se expandió por la superficie de un solo planeta. Exploró todos sus continentes, colonizó todos sus ecosistemas, transformó todos sus paisajes, y luego llegó al borde, al punto en que no había más tierra nueva que explorar en la misma superficie. Y eso produjo algo, no en todas las personas, pero sí en la conciencia colectiva, que se parece al claustrofobia. La sensación de que el mundo es finito, de que los recursos son finitos, de que el espacio, literal y metafórico, es finito. La ciudad en la Luna es el fin de esa narrativa. No porque la Luna resuelva los problemas de la Tierra. No los resuelve directamente. La pobreza, el cambio climático, la desigualdad, no van a desaparecer porque haya una base en el polo sur lunar, sino porque cambia el horizonte. La humanidad tiene de nuevo una fuera, un lugar al que ir, un nuevo territorio en el que los límites del mitad posible se amplían en lugar de contraerse. Hay algo que los psicólogos evolutivos dicen sobre la naturaleza humana que es relevante aquí. Los seres humanos somos una especie de migrantes. Nuestra historia como especie es la historia de movimientos constantes desde el este de África hacia todos los rincones del planeta. Cruzamos el estrecho de Bering con agua hasta las rodillas. Navegamos el Pacífico sin instrumentos. Escalamos las montañas más altas. Buceamos en las fosas más profundas. La exploración no es una actividad humana entre otras. Es uno de los impulsos más fundamentales de la especie. Y cuando ese impulso no tiene dirección, cuando no hay nueva tierra a la que ir, algo en la psicología colectiva se orienta hacia adentro. Los conflictos por los recursos existentes se intensifican. La política se vuelve más tribal, más reactiva, más cortoplacista. No estoy diciendo que todos los problemas del mundo sean causados por la falta de una frontera exterior que explorar. Estoy diciendo que tener esa frontera disponible cambia algo en la psicología colectiva de la especie. Y que la ciudad en la Luna es la apertura de esa frontera. Lo que cambia para ti es más simple de lo que parece. La próxima vez que veas una imagen del Starship en el pad de lanzamiento, o un render de la superficie lunar, con módulos y vehículos y personas con trajes espaciales, o la noticia de que un cohete
llevó otra carga de material a la Luna. Puedes ver eso como una noticia técnica sobre un proyecto de ingeniería que te queda lejos. O puedes verlo como lo que es. El primer capítulo de una historia que lleva 300.000 años esperando ser escrita. La historia de una especie que salió de su único mundo. Y lo que hace esa historia tan improbable, tan extraordinaria, tan difícil de creer, incluso mientras ocurre, es que no la escriben dioses ni fuerzas cósmicas. La escriben ingenieros con casco de obra en una fábrica de Texas. Y eso la hace, si cabe, más increíble todavía. Déjame decirte lo que SpaceX está cambiando realmente. No el coste del lanzamiento, no la tecnología del cohete, no el contrato con la NASA, todo eso importa. Pero lo que SpaceX está cambiando realmente es el horizonte de lo que le parece posible a la humanidad. Durante décadas, el espacio fue el lugar al que los astronautas iban por una semana y volvían. Era un territorio de visitas, no de residencia. Un lugar de ciencia y banderas y fotografías históricas. SpaceX está convirtiendo el espacio en un lugar donde se puede vivir. No de manera abstracta. De manera concreta, con costes concretos, con ingenieros concretos, con módulos de habitabilidad que tienen medidas concretas y materiales concretos y sistemas de filtración de aire concretos. Y eso cambia la pregunta. La pregunta ya no es si es posible construir una ciudad en la Luna. La pregunta es ¿cuándo? Y debajo de esa pregunta hay otra que es más difícil. ¿Qué tipo de ciudad queremos que sea? ¿Queremos una ciudad donde viven solo los que pueden pagarla? ¿O queremos una ciudad que represente a la humanidad entera, con todas sus diversidades, con todos sus idiomas, con todos sus modos de entender el mundo? ¿Queremos una ciudad gobernada por las reglas de quien la construya, sin mecanismos de rendición de cuentas externos? ¿O queremos una ciudad donde los derechos de sus habitantes estén protegidos por marcos legales negociados por la comunidad internacional? ¿Queremos una ciudad que trate los recursos lunares como propiedad privada del actor con mayor capacidad técnica? ¿O queremos una ciudad que gestione esos recursos como patrimonio común de la humanidad? Esas no son preguntas retóricas. Son las decisiones que se están tomando ahora. En los contratos que se firman, en los tratados que se negocian, en los presupuestos que se aprueban o se rechazan, en las conversaciones de las salas de reuniones de la NASA, de la ESA, de Minno-de-2, SpaceX, de los ministerios de exteriores de docenas de países. Y la mayoría de esas decisiones se están tomando sin mucha participación del resto de las personas que habitan este planeta y que son, en teoría, los propietarios de esa luna que todos vemos en el cielo. La historia de la humanidad está llena de momentos en que las grandes decisiones se tomaron sin dar voz a los que más las padecerían. Y está llena de los problemas que eso produjo durante generaciones. La ciudad en la Luna es la oportunidad de hacer algo diferente, de construir algo nuevo con la conciencia de los errores del pasado y con la voluntad de no repetirlos. No porque seamos mejores que nuestros ancestros, sino porque sabemos más, porque hemos visto a dónde llevan los caminos que ellos tomaron, y en algún punto de todo esto hay una verdad que me parece que es la más importante de todas las que hemos discutido hoy. La ciudad en la Luna no va a ser construida por SpaceX, va a ser construida por la especie humana. SpaceX construye los cohetes. La NASA desarrolla los sistemas de misión. Los países aliados aportan tecnología y financiación. Los ingenieros de docenas de empresas diseñan los módulos y los sistemas de soporte vital y los trajes espaciales. Y el proyecto entero, con todo su peso histórico, con toda su complejidad técnica y política y filosófica, avanza porque hay suficientes personas en suficientes lugares del mundo
que han decidido que esto vale la pena. Que convertirse en una especie multiplanetaria vale la pena. Que los problemas que hay que resolver para hacerlo bien valen la pena. Que las preguntas difíciles que plantea valen la pena. La próxima vez que mires la luna en el cielo nocturno, piensa en que esa superficie gris que llevas toda tu vida viendo como un objeto distante y hermoso, pero inerte, va a tener en el horizonte de tu propia vida luces propias. Ventanas iluminadas. Módulos de presión con personas dentro, haciendo cosas ordinarias, preparando café, revisando sistemas, leyendo, durmiendo, mirando hacia la tierra y pensando en sus familias. Y en algún rincón de esa base, un niño que está aprendiendo a caminar bajo la gravedad de un mundo que no es la Tierra. El primer ser humano de la historia que tiene la Tierra como esa cosa brillante en el cielo. No el suelo, el cielo. Eso está ocurriendo. No en 300 años. Ahora. Y si quieres seguir la historia de cómo ocurre, cada avance, cada obstáculo, cada decisión que se toma sobre qué tipo de ciudad va a ser esa ciudad en la Luna, tienes dónde hacerlo. Porque la historia no termina aquí. Acaba de empezar, hay algo en la preparación del cuerpo humano para vivir en la Luna que no recibe suficiente atención. El entrenamiento. No el entrenamiento técnico. No aprender a manejar los sistemas de soporte vital ni a operar los vehículos de superficie. Ese entrenamiento es visible, documentado, filmado, comunicado. ITIL, entrenamiento del cuerpo. El proceso de preparar una fisiología humana que evolucionó durante millones de años bajo la gravedad terrestre, el ciclo de luz solar de 24 horas y la presión atmosférica de la Tierra para funcionar en un entorno radicalmente diferente. Los astronautas que se preparan para largas misiones en la Estación Espacial Internacional pasan meses en un régimen de ejercicio intensivo antes del vuelo, precisamente para compensar la pérdida muscular y ósea que saben que va a ocurrir en microgravedad. Hacen 2 horas de ejercicio diario en la estación usando máquinas diseñadas para generar resistencia en ausencia de gravedad. Y aún así, cuando aterrizan después de 6 meses, sus cuerpos necesitan entre semanas y meses para recuperarse. Para una base lunar permanente, el planteamiento no puede ser el mismo que para las misiones de la ISS. No puedes estar en la Luna durante un año haciendo 2 horas de ejercicio diario solo para compensar los efectos negativos de la gravedad reducida. Eso es insostenible operacionalmente. 2 horas diarias de ejercicio puro de mantenimiento significa 2 horas que no están disponibles para las tareas de la base. Las soluciones que los ingenieros están explorando van en varias direcciones. La primera es el diseño estructural de los módulos para maximizar la actividad física natural. Escaleras en lugar de ascensores. Diseños que requieren movimiento para navegar entre secciones. El equivalente espacial de la diferencia entre una oficina con escaleras y una con ascensor. La segunda es el equipamiento de ejercicio integrado en las rutinas de trabajo. Herramientas y procedimientos de mantenimiento diseñados para requerir esfuerzo físico. Caminatas regulares en la superficie lunar con traje, que por su peso proporciona resistencia adicional. La tercera y la más radical es la habitación centrífuga. Una habitación centrífuga es esencialmente una habitación que gira. Cuando la habitación gira, los objetos dentro experimentan una fuerza centrífuga que actúa igual que la gravedad. Si la habitación gira lo suficientemente rápido, los ocupantes pueden sentir el equivalente a la gravedad terrestre. El concepto existe desde los tiempos de von Braun. Las estaciones espaciales giratorias son una imagen recurrente de la ciencia ficción espacial desde los años 50. En una base lunar, una habitación centrífuga podría proporcionar períodos de gravedad artificial de 1 GeV, para que los habitantes duerman y realicen actividades críticas para la salud bajo las condiciones gravitatorias para las que sus cuerpos están diseñados.
No tienes que vivir en la centrífuga todo el tiempo. Pero si duermes ahí cada noche, si pasas las horas de recuperación bajo gravedad terrestre, puedes compensar parcialmente los efectos negativos de pasar el resto del tiempo en gravedad lunar. La implementación práctica es compleja. Una habitación centrífuga de tamaño útil es una estructura grande y pesada. Su mecanismo de rotación necesita mantenimiento. El paso entre el ambiente giratorio y el no giratorio crea problemas de desorientación vestibular, pero es una solución de ingeniería conocida con desafíos conocidos. Y en el contexto de una base permanente, donde el largo plazo de la salud de los habitantes es una prioridad operacional fundamental, vale la pena el coste y la complejidad. Hay otro aspecto del cuerpo en la Luna que es menos técnico, pero igualmente importante. El sueño. El ciclo de sueño humano está regulado principalmente por la luz. El reloj circadiano del cuerpo responde a la luz azul del cielo diurno para mantenerse despierto y a la oscuridad para liberar melatonina y facilitar el sueño. En la Luna, el ciclo de luz no es de 24 horas. Es de 29 días y medio. Si los habitantes de la base lunar intentaran seguir el ciclo de luz natural de la Luna, dormirían durante 2 semanas y estarían despiertos durante 2 semanas. Eso es biológicamente imposible para un ser humano. Así que el ciclo de luz en una base lunar tiene que ser completamente artificial. Iluminación que simula un ciclo de amanecer, día, atardecer y noche de 24 horas, independientemente de lo que esté ocurriendo fuera. La tecnología para hacerlo existe y está bien desarrollada. Las lámparas LED de espectro ajustable, que cambian de color y temperatura durante el día, ya se usan en hospitales y en estaciones antárticas para gestionar el bienestar de los pacientes y el personal. Pero la diferencia entre saber que puedes hacer algo y vivir con ello durante meses es significativa. El cuerpo que ves en los renders de la ciudad en la Luna, ese cuerpo humano genérico con traje espacial mirando el horizonte gris, va a tener que dormir bien cada noche para funcionar. Y el sueño bien gestionado es la diferencia entre un equipo de 100 personas funcionando al 100% y un equipo de 100 personas funcionando al 70%. En un ambiente donde cualquier error puede ser letal, esa diferencia importa. Antes de que llegue la primera persona a vivir permanentemente en la Luna, habrá robots. Muchos robots. Este es el detalle que más cambia el planteamiento de la base lunar comparado con las misiones Apolo, y que menos se comunica en los relatos populares sobre la ciudad en la Luna. En el programa Apolo, los astronautas llegaban, hacían su trabajo y se iban. Todo tenía que estar listo para cuando llegaran. Todo tenía que funcionar desde el primer momento. Una base permanente no funciona así. Una base permanente se construye en fases. Y las primeras fases no tienen personas. La filosofía de construcción que está emergiendo en los diseños más avanzados es la siguiente. Primero llegan los robots de reconocimiento. Vehículos pequeños y autónomos que mapean el terreno con precisión centimétrica. Identifican los mejores sitios para la construcción. Analizan la composición del regolito en múltiples puntos. Detectan obstáculos y peligros. Eso ya está pasando. Las misiones robóticas de la NASA, de China, de la Agencia Espacial Europea, están cartografiando el polo sur lunar con una precisión que habría sido imposible hace una década. Luego llegan los robots de construcción. Máquinas diseñadas para excavar, compactar regolito, desplegar estructuras prefabricadas, conectar módulos entre sí, tender cables de energía. La impresión 3D con regolito es una de las tecnologías clave aquí. Robots equipados con sistemas de sinterización, de fusión de partículas de regolito mediante calor o microondas, pueden construir estructuras sólidas directamente sobre la superficie usando el material que ya está ahí.
una losa de regolito sinterizado de 2 metros de grosor sobre un módulo de habitabilidad, proporciona protección de radiación sin necesidad de llevar ese material desde la Tierra. El robot lo fabrica con lo puntual que encuentra. Solo después de que los robots de construcción han preparado el terreno, sellado los módulos, comprobado la integridad de los sistemas de soporte vital, llenado los depósitos de agua y verificado que el ambiente interior es habitable, llegan las personas. Y llegan a un lugar que ya tiene calefacción, que ya tiene aire, que ya tiene agua, que ya tiene algunos de los sistemas de soporte vital funcionando. Llegan a un hogar, aunque sea un hogar provisional y lleno de trabajo. No a un desierto donde tienen que construirlo todo desde cero. Este modelo de robots primero, personas después, no es solo una cuestión de seguridad. Es una cuestión económica. Los robots no necesitan soporte vital. No necesitan comida, ni agua, ni aire, ni espacio para dormir. Pueden trabajar en turnos continuos, sin turnos de descanso. Pueden operar durante las 2 semanas de noche lunar, cuando los paneles solares no generan energía, usando las baterías almacenadas. El coste de operar un robot en la Luna es órdenes de magnitud menor que el coste de operar un ser humano. Y para las tareas de construcción que se tienen que hacer antes de que lleguen los habitantes, la mayoría de ellas son perfectamente adecuadas para robótica. Excavar, compactar, imprimir, desplegar, conectar. Los robots modernos, con sistemas de inteligencia artificial que permiten autonomía suficiente para tomar decisiones simples sin esperar instrucciones de la Tierra, que tarda varios segundos en cada sentido, son perfectamente capaces de esas tareas en condiciones conocidas. Los desafíos de la robótica lunar no son triviales. El polvo lunar que daña los equipos. El ciclo de temperatura extremo que estresa los materiales. La latencia en las comunicaciones que hace que el control remoto directo desde la Tierra sea difícil para tareas que requieren precisión y rapidez de reacción. Pero todos esos desafíos son ingeniería conocida. Tienen soluciones documentadas. Son problemas que se pueden resolver con dinero y tiempo y atención de los mejores ingenieros del mundo. Y están siendo resueltos ahora mismo. En laboratorios de la NASA, en empresas como Astrobotic, eSpace, Intuitive Machines, en universidades de docenas de países. El ejército robótico que va a preparar la ciudad en la Luna para los primeros habitantes ya está siendo reclutado. Hay una conversación que los responsables del programa lunar están teniendo en privado que nadie quiere tener en público. ¿Qué ocurre cuando alguien muere en la base? No es una posibilidad remota. Es una certeza estadística. Si en la Luna viven 100 personas durante un año, la probabilidad de que alguna de ellas sufra un problema médico grave, un infarto, un derrame, un accidente en la superficie durante una EVA, una lesión que no puede ser tratada con los recursos médicos disponibles en la base, es real. Y la base lunar no va a tener la infraestructura médica de un hospital de nivel 3, de una ciudad. Tendrá un médico, quizás 2. Tendrá equipo de emergencias. Tendrá los medicamentos más críticos. Pero no tendrá un equipo de cirugía cardiovascular. No tendrá oncología. No tendrá las unidades de cuidados intensivos, con todo el soporte que existen en los mejores hospitales del mundo. ¿Qué ocurre cuando alguien en la Luna necesita una operación que la base no puede hacer? La respuesta más rápida es la evacuación. Pero una evacuación desde la Luna no es un helicóptero que llega en 20 minutos. Es un Starship que tarda entre horas y días en despegar, hacer el viaje de regreso a la Tierra, reentrar y llegar a una instalación médica. Para un infarto, eso puede ser demasiado tarde. Para un politraumatismo grave en una caída durante una EVA, dependiendo de las lesiones, también. Los protocolos médicos de emergencia para una base lunar permanente son uno de los aspectos más complejos y más cargados éticamente del proyecto.
¿Cuándo se hace el juicio de que un paciente puede ser estabilizado para el viaje de evacuación? ¿Y cuándo no? ¿Quién toma esa decisión? ¿El médico de la base? ¿El control de misión en la Tierra con todos los datos pero a segundos de latencia? ¿Qué ocurre con el cuerpo de una persona que muere en la Luna? ¿Cómo se gestiona el duelo en una comunidad de 100 personas en confinamiento donde todos conocen a todos? Estas preguntas tienen respuestas. Habrá protocolos, habrá procedimientos. Pero ningún protocolo elimina el peso de lo que esas situaciones van a suponer para las personas que las vivan. La primera muerte en la Luna va a ser un momento histórico de una manera que ningún lanzamiento exitoso puede serlo. Va a plantear, en términos concretos e inapelables, la pregunta de si el sacrificio vale el objetivo. No de manera abstracta, en un debate filosófico o político. De manera concreta, con un nombre, con una historia, con personas que amaban a esa persona. En la exploración espacial, esas muertes han ocurrido. Los astronautas del Apolo 1, Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee, murieron en un incendio durante un ensayo en tierra. Los 14 astronautas del Challenger y el Columbia murieron en vuelo. Cada una de esas tragedias paró el programa. Generó investigaciones, generó revisiones de protocolos, generó la pregunta de si valía la pena continuar. Y en todos los casos, la respuesta de la comunidad científica y aeroespacial fue sí. No con frialdad, no sin duelo, sino con la convicción de que lo que se estaba haciendo era lo suficientemente importante como para continuar aún conociendo el coste. La ciudad en la Luna va a requerir esa misma convicción. No una vez, sino probablemente muchas veces, a lo largo de décadas de construcción y operación. Y esa convicción no puede estar solo en los ingenieros y en los astronautas. Tiene que estar en la sociedad que los envía. Hay algo que raramente se discute en las conversaciones sobre la ciudad en la Luna. Lo que esa ciudad le hace a la Tierra. No a la Tierra en el sentido del planeta físico, sino a la civilización terrestre, a las instituciones, a la política, a la cultura. Piensa en lo que hicieron los grandes proyectos de exploración anteriores con las civilizaciones que los generaron. Las expediciones de exploración de los siglos XV y XVI, que cartografiaron el mundo, cambiaron la perspectiva de la humanidad sobre el tamaño y la diversidad del planeta. Generaron nuevas rutas comerciales. Provocaron revoluciones en la ciencia, la filosofía, la religión. El programa Apolo generó tecnologías que terminaron en aplicaciones civiles que hoy son omnipresentes. Los microprocesadores, los materiales compuestos, las imágenes médicas, la purificación del agua, los sistemas de comunicación por satélite. Muchas de las tecnologías que definen la vida moderna en el siglo XXI tienen ADN en el programa Apolo o en los programas, o en 1900, espaciales que le sucedieron. La ciudad en la Luna va a generar su propia cascada de innovaciones. Los sistemas de soporte vital que tienen que funcionar de manera perfectamente fiable durante años sin fallos catastróficos en una base lunar van a producir tecnología aplicable a hospitales, a plantas de tratamiento de agua, a sistemas de ventilación, a cualquier entorno donde la fiabilidad de los sistemas de soporte sea crítica. La agricultura lunar, con sus técnicas de cultivo en espacios limitados, con iluminación precisa y nutrientes controlados, va a acelerar el desarrollo de la agricultura vertical terrestre, en el momento en que la urbanización y el cambio climático hacen que esa tecnología sea cada vez más relevante. Los sistemas de gestión de energía diseñados para operar de manera autónoma durante las 2 semanas de noche lunar, con almacenamiento de energía y distribución optimizados para cero margen de error, van a contribuir al desarrollo de los sistemas de red eléctrica inteligente que la transición energética de la Tierra necesita. Los materiales desarrollados para resistir el entorno lunar, el polvo abrasivo,
las variaciones de temperatura extremas, la radiación ultravioleta, van a tener aplicaciones en ingeniería civil, en industria, en aplicaciones médicas. Pero más allá de las aplicaciones tecnológicas, la ciudad en la Luna va a cambiar algo más difícil de medir y más profundo en su alcance. Va a cambiar la identidad humana. Durante toda la historia de la especie, ser humano significaba ser terrestre. La Tierra era el contexto inevitable de la existencia humana. No era una elección, era simplemente la condición de existir. Cuando haya seres humanos que nacen en otro mundo, cuando haya comunidades que se desarrollan bajo una gravedad diferente, bajo un cielo diferente, con un horizonte diferente, la identidad humana se expande. No se divide, se expande, como se expandió cuando la especie humana cruzó el estrecho de Bering y encontró que el mundo era más grande de lo que pensaba. Como se expandió cuando la astronomía mostró que la Tierra no era el centro del universo. Como se expandió cuando la biología mostró que el ser humano era parte de un árbol de la vida que conectaba todas las formas de vida del planeta. La ciudad en la Luna va a ser uno de esos momentos de expansión. Un momento en que la categoría de lo que somos se agranda para incluir algo que antes no incluía. No somos solo terrestres. Somos la especie que salió de su único mundo. Y eso cambia todo lo que viene después. Hay una última cosa que quiero decirte. En este momento, mientras ves este video, mientras estás aquí en la Tierra, hay ingenieros que están soldando el acero del siguiente Starship. Hay científicos que están analizando los datos de las últimas misiones robóticas al polo sur lunar. Hay médicos que están diseñando los protocolos de emergencia para situaciones que todavía no han ocurrido. Hay arquitectos que están pensando en el tamaño de una habitación, en la temperatura del color de la luz, en la textura de las superficies de un lugar donde ningún ser humano ha vivido todavía. Y todos ellos están construyendo algo que tú vas a ver terminado. No en teoría, no en los libros de historia que leerán tus hijos. Tú, con estos ojos, en esta vida, vas a ver cómo los primeros seres humanos se instalan permanentemente en la Luna. Eso es extraordinario. En toda la historia de la especie, la generación que va a ser testigo de ese momento es la nuestra. No los que vinieron antes, no los que vendrán después. Nosotros, la especie humana, lleva 300.000 años en la Tierra. Y en el instante de tiempo que representa nuestra vida, ocurre esto. La luna que miras esta noche en el cielo es la misma que miraron todos los que vinieron antes de ti. La misma que iluminó a los pintores de las cuevas de Altamira. La misma que guió a los marineros fenicios. La misma que inspiró a Shakespeare y a Newton y a Armstrong. En unos pocos años, esa luna va a tener luces propias. Y en algún módulo bajo esa superficie gris, habrá alguien que se despertará, mirará por la ventana, verá la Tierra en el negro del espacio y pensará en nosotros, en los que se quedaron, en el mundo del que vienen y en lo que hicieron posible.